7:34 hora de Venezuela. Nuestro programa también se ve en Argentina. Me complace muchísimo recibir ahora a Leonardo Soto. Él es venezolano, economista, magíster en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, asesor para América Latina en economía aplicada y análisis de contexto, estrategia y gestión de gobierno. Me encanta escuchar análisis. Yo soy seguro que a nuestros seguidores también. Leonardo, bienvenido. Buenos días. Buen día, Eduardo. Gracias. Un placer estar acá. Gracias. Leonardo, ayúdanos a entender un poco qué está pasando en Argentina, donde por supuesto hay una dinámica económica comprometida e incluso políticamente, institucionalmente, también, bueno, se aprecian grandes tensiones. ¿Cómo harías tú un análisis que nos ubique en la realidad de los argentinos hoy? Yo creo que la primera pauta de análisis, Eduardo, siempre es la polarización que existe a nivel de política en Argentina, así como en Argentina, en muchos países de América Latina. Pero Argentina siempre ha sido un precedente bien puntual con el tema de la polarización, el tema de la necesidad en específico de los gobiernos de izquierda de generar mayor gasto, que es básicamente lo que genera esa base política de aceptación en algunas tendencias, y la necesidad de recuperar un poco esa percepción que tuvo el argentino de su economía hasta los años 40, inclusive cuando se le consideraba una de las economías más pujantes del mundo, entre ellas por supuesto la de Venezuela con el boom petrolero, pero la Argentina por su capacidad de ser flexible y maleable en cuanto al tema de bienes primarios, todo lo que era agricultura, ganadería, que inclusive siguen siendo sus actividades principales. Pero Argentina pasa luego de este entramado político a convertirse en una fuerza de poder de cada quien ala la cuerda para su lado. Y esto obviamente, si se mezcla con el tema económico, tiene consecuencias importantes. Hay analistas que han considerado la crisis en Argentina como una crisis perpetua. Es decir, esto que está viviendo Argentina no es nuevo. Ha habido ciclos importantes de devaluación de la moneda. De hecho, ellos han cambiado el peso argentino 5 veces. Y el actual va en camino a ser posiblemente también sustituible si continúan estas condiciones. Argentina tiene actualmente una deuda con el Fondo Monetario Internacional que fue refinanciada de hecho en el año 2018 por 44.000 millones de dólares, que según los analistas que una vez que inicia el gobierno de Fernández, consideraron no fueron aplicados esos recursos a inversión real que generara base en activos para considerarlos aplicables a crear esa estructura que permitiera la producción y la exportación necesaria para, digamos, ajustar la balanza comercial entre todo lo que se importa en Argentina y lo poco o lo suficiente que se exporta en Argentina en la actualidad. Y ese país fue uno de los más afectados por la crisis que hubo con el coronavirus, la pandemia por supuesto, el confinamiento general que se dio y en la actualidad toda la inyección de circulante que tuvo, inclusive Macri que apostar a la economía para mantener el consumo, hoy está teniendo como consecuencia lo que es la inflación que se vive actualmente en Argentina. Leonardo, sobre la base de la gran cantidad de personas que en condición de migrantes nos están viendo a esta hora en distintos lugares de la región, y que precisamente entre las principales razones para migrar está la de buscar un mejor futuro en lo económico, además de otras variables, ¿qué mensaje compartirías? ¿Cómo compartirías una visión regional de América Latina sobre las comparaciones o los contrastes que se puedan plantear entre la situación de unos y otros países? Eduardo, la previsión de crecimiento general para la región es de 2.5% según el Banco Mundial. Dista mucho del crecimiento que tuvo la región en el año 2021, que fue alrededor del 6.5%. Y aunque algunos países tal vez tienen un mejor pronóstico que otros, lamentablemente América Latina, de punta a punta, no tiene un pronóstico totalmente alentador para los próximos 5 años. Pese a que se le ha dado a Venezuela una previsión estimada de crecimiento entre 1.5 y 10%, algunos optimistas inclusive lo han llevado al 20%, pese a que existe, por ejemplo, una especie de recuperación relativa en el consumo de Chile, aunque es un país que está actualmente en crisis, pese a que Uruguay y Paraguay son países que se mantienen estables, pero no han sido receptores de migrantes, por lo menos no de forma muy entusiasta, caso contrario de Argentina, que se ha recibido a muchos hermanos venezolanos. Es decir, América Latina como destino para migrar, más allá de la estabilidad relativa que pueda tener un país durante un periodo determinado, es lamentablemente
la peor decisión que podemos tomar para establecernos buscando calidad de vida. Claro, es comprensible que en medio de la crisis que ha vivido Venezuela sea casi imposible pensar en emigrar a un país desarrollado con los costos que eso implica, con las limitaciones que han establecido estos países a la llegada de migrantes, más en esta oleada donde ya la migración no es una migración profesional, no es una migración preparada, no es una migración con experiencia, que ahora los países receptores dicen, bueno, ya tengo a los ingenieros venezolanos, ya tengo a los médicos venezolanos, ya tengo a los arquitectos venezolanos, a los economistas, abogados, entre otros. Ahora llega una oleada de migración que tiene otro tipo de necesidades y que de hecho necesita más atención de la requerida atención que en este momento esos países deben entregar a su población, porque de hecho sigue siendo población en vulnerabilidad precisamente por el efecto pandemia que aún seguimos viviendo, los coletajes de ese efecto. Así que el tema América Latina es complejo desde que inició este éxodo masivo hacia América Latina. De hecho, Colombia ya está viviendo un proceso de evaluación producto de la expectativa que aún está alrededor de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia y las medidas que él aplicaría a partir de este momento. La previsión en América Latina es, más allá de lo que cuesta vivir en un país de América Latina que es muy costoso, el arrendamiento, los bienes y servicios, la posibilidad de la canasta básica. Muchos se van pensando que van a pagar todo eso, van a ahorrar, van a enviar dinero a Venezuela y la realidad con la que se encuentran es totalmente diferente. La previsión siempre es a lo que puedan ahorrar en una divisa diferente a la local, háganlo. Lo que puedan aprender en el país que los está recibiendo, profesionalizarse, ampliar sus conocimientos, háganlo. Y siempre con miras a no establecerse definitivamente en esos países, salvo que su condición económica y familiar les posibilite que eso ocurra. Pero siempre tengan en miras o tal vez retornar a Venezuela si es una posibilidad, o mirar hacia un país desarrollado si es que las condiciones están dadas para ello. Fíjate, Leonardo, amigo, estamos escuchando a Leonardo Soto, economista, magíster en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, asesor para América Latina en economía aplicada, análisis de contexto, estrategia y gestión de gobierno. Leonardo, tú has citado a Venezuela. ¿Cómo ves tú hoy a Venezuela en comparación con el resto de América Latina? Es decir, cuando alguien decide emigrar, supongo que hace una lista de razones para hacerlo. Pone todo en balanza. Con el tiempo que ha pasado, con esta situación que tú de manera tan interesante has descrito, ¿consideras que Venezuela puede ser una respuesta para algún venezolano que haya decidido irse y que no se sienta a gusto en el lugar donde está, en América Latina? Yo creo que nuestra casa siempre es como ese destino al que queremos volver indistintamente de cuán lejos nos encontremos. Y ciertamente Venezuela sigue estando en crisis económica. Nuestra economía sigue siendo mucho más pequeña hoy 2022 en comparación con la economía del 2017. Sigue siendo 80-85% más pequeña. La posibilidad de un crecimiento de un 5, un 10, un 15, un 20% para el 2022 no es suficiente para decir en efecto Venezuela tiene posibilidad de recuperarse en el corto plazo. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que el que regresa encuentre oportunidad acá? Sería irresponsable decir abiertamente, vénganse que aquí las condiciones están dadas para. Aún hay inseguridad jurídica, aún hay deficiencia en los servicios básicos, electricidad, agua potable, el interior del país aún no se encuentra en sus mejores condiciones, el tema de suministro de combustible. Hay muchos factores por los cuales los hermanos venezolanos migraron, se encuentran establecidos, pero que sí es una realidad, y es un poco lo que estamos viviendo en nuestra dinámica de día a día. Nuestra economía de hoy es muy diferente a la del año 2016, 2017, 2018, la entrada de la pandemia que agudizó una crisis que ya estaba establecida en el país y que hoy estamos viendo vestigios de un mejor consumo. En un porcentaje reducido de la población, ciertamente, un 35-38% aproximado, según los análisis que nosotros hacemos, tiene acceso a un ingreso mensual promedio desde $200, muy distante de los $450 que en este momento vale la canasta básica familiar. Sin embargo, existe en nuestra economía maleabilidad en cuanto a la posibilidad de hacer cosas que permitan un ingreso, digamos, marginal o adicional que pueda cubrir ese déficit. Bueno, Leonardo, qué interesante conocerte y escucharte. Espero que pronto regreses. Un gran abrazo. Gracias, Eduardo, por la invitación. Un placer. Igualmente, Leonardo Soto, economista, magíster en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, asesor para América Latina en economía aplicada,
análisis de contexto, estrategia y gestión de gobiernos. Sigan allí.